Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. El Senado analiza una reforma de Sheinbaum a la ley de amparo que prende alertas por el debilitamiento del mayor freno legal que tiene la ciudadanía frente al poder. Aunque la iniciativa sigue el hilo de los profundos cambios a la justicia de la 4T, como por ejemplo con la elección judicial, y ahora con el argumento también de remover abusos y vicios para combatir la impunidad. El amparo es el juicio más recurrido en México para impugnar actos de autoridad que impliquen violaciones a los derechos humanos. Por ello, un cambio en esta materia que proviene del gobierno siempre levanta polémica, y más en un ambiente de temor por la concentración de poder en Morena. No puede ocultarse, sin embargo, que el amparo también se ha prestado a abusos de particulares para defraudar o incumplir con la obligación de pagar impuestos, que poco tiene que ver con la defensa de los derechos básicos de las personas. El caso más sonado, usted lo conoce, es la negativa del Grupo Salinas a pagar créditos fiscales que las autoridades le exigen desde hace más de una década. Pero la mayor preocupación con esta reforma es que la iniciativa coloca a la autoridad en el centro de ella. Sheinbaum busca reforzar los tribunales y sus decisiones ante recursos ilimitados, como por ejemplo con la eliminación de la suspensión de los actos que se impugnen hasta que fallen los jueces, y acotando el interés legítimo para presentar esta clase de recursos, y también eximiendo de una manera muy extraña a la autoridad de cumplir sentencias con solo decir que material o jurídicamente no puede hacerlo. La reforma no puede separarse del contexto de la confrontación política con la vieja corte por la suspensión de programas y obras del gobierno de López Obrador mediante amparos a favor de particulares. De aquellos polvos vienen estos lodos, y por eso un asunto tan delicado y polémico debe ventilarse en un parlamento abierto donde cuenten las voces de todos, expertos, académicos y especialistas, o de lo contrario se abonará a la crítica de que se pretende debilitar los derechos de la ciudadanía. Reformas a la ley de amparo desamparan. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Primero quiero precisar que el juicio de amparo, como todos sabemos, está garantizado en nuestra Constitución. La Constitución no se modifica. Constituye el medio de defensa por excelencia del pueblo mexicano para la protección de sus derechos fundamentales. Actualmente, el juicio de amparo en su tramitación es tardado, lleno de tecnicismos y vacíos legales. Además, no se encuentra a la vanguardia con los avances tecnológicos, lo que dificulta su acceso y efectividad. Por ello, es fundamental una reforma que dé paso a una justicia efectiva que devuelva las bondades de dicho juicio de amparo. Vamos en Blanco y Negro, muchas gracias por estar con nosotros. Acaba de escuchar el inserto con las declaraciones de la consejera jurídica de la presidencia. Dice, en efecto, el juicio de amparo no va a desaparecer, está en la Constitución, no va a haber una reforma constitucional. Sin embargo, se van a modificar muchos de los requisitos y procedimientos para poder operarlo, en caso de que lo apruebe el Senado de la República. Vamos a entrarle porque es una ley que ya ha despertado enorme polémica por la materia, por la situación tan delicada en la que se mete, y por supuesto que prende alarmas por debilitar uno de los principales frenos que tiene la ciudadanía para enfrentar abusos, arbitrariedades de la propia autoridad. Y me da mucho gusto que esté Claudia de Buen con nosotros, expresidenta de la barra del Colegio de Abogados. Claudia, como siempre, un placer. Muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Encantada, Pepe, como siempre. Y déjame arrancar contigo antes de que conecte con otros dos panelistas que vamos a tener vía remota. Y pues el asunto es, ¿qué te parece? Es una reforma que dicen no es de amparo, sino de desamparo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. ¿Estás, digamos, en contra de lo que acaba de decir la consejera jurídica? Sí, desde luego. Es una reforma que trata digamos, de apoyar a las autoridades en lugar de la ciudadanía, ¿no? Es una reforma que es regresiva,
es confusa, porque también tiene términos como interés legítimo real, actual y diferenciado, que la gente no acaba de entender a qué se refiere, y entonces pues le da material a los jueces para que puedan... Ernestina dice que es para hacerla más precisa. ¿Te parece que eso es hacerla más imprecisa? No, claro que no, es muy imprecisa. O te suena a ti, tú que eres jurista también, fácilmente definible que sea un interés legítimo, real, actual y diferenciado. O sea, ¿está facilitando el trabajo de las autoridades? ¿Ese es el tema? No, lo que están es generando que, el amparo no suspenda actos o programas del gobierno, como fueron las suspensiones del Tren Maya. Acordémonos para el público en general que el amparo todas las obras icónicas del gobierno de los actos que fueron suspendidas temporalmente, momentáneamente por amparos. Exactamente, porque la suspensión es provisional, después se habla de definitiva, pero en realidad la definitiva dura mientras dura el amparo. Ya si se ampara, entonces es para siempre. Si no se ampara, pues esa suspensión se levanta. Pero perder este paraguas que tenemos los ciudadanos de que se protejan nuestros derechos humanos en contra de las arbitrariedades que pueden cometer las autoridades, aquí se está perdiendo. Se están perdiendo dos temas fundamentales. Uno, el interés legítimo. Cuando, por ejemplo, un tema de tipo ambiental es el más conocido, te puede afectar porque están cerrando o están desviando un río que pasa cerca de tu vivienda, etcétera, y eso te va a afectar en muchos sentidos, hasta por la contaminación que esto puede decir. Si no pasa junto a tu vivienda, si no te atraviesas, entonces no hay una afectación directa. A ver, ese tema voy a regresar a él porque me parece que va a ser muy interesante, por ejemplo, ver cuál va a ser el posicionamiento de la Corte y sobre todo de su presidente, por supuesto, ¿no? Que ha tenido una trayectoria de apoyo a casos de indígenas, conflictos de pueblos indígenas, en los que muchos de ellos los pudo sacar adelante gracias al tema del interés legítimo. Pero con la misma pregunta con la que arranqué contigo, déjame ir rapidísimo con Fabiola Martínez, que es directora del Departamento Regional de Derecho e integrante del Observatorio de Justicia del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Fabiola? Un gusto recibirte y que estés con nosotros. Qué gusto por la invitación, gracias por haberme considerado. Igual saludo a tu auditorio y por supuesto agradezco mucho compartir la mesa con tan destacados especialistas. Me imagino que escuchaste las palabras con las que arrancamos de Ernestina Godoy, la consejera jurídica de la Presidencia, y tu primera reacción. ¿Estás de acuerdo? En efecto, no tira el juicio de amparo, pero sí hay modificaciones profundas en su manera de operar, en la manera de presentar los juicios, las demandas, etcétera. ¿Coincides con ella en que esto puede ayudar a que sea más claro, más eficiente, más preciso? Me parece que tiene una buena intención, pero sí tiene pues muchas áreas de oportunidad. Creo que una ya la ha mencionado, el tema de la suspensión, pero abarca también otros apartados muy importantes como la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, el tema del interés legítimo, la propia regulación de la ampliación de la demanda, muchos conceptos procesales que evidentemente, lejos de acercar la justicia o hacerlo a un mecanismo o recurso judicial efectivo, parece que preocupa a todas y todos en la medida en la que no va a lograr este propósito, ¿no? Sino me parece que en realidad es una apuesta más bien al servicio de la autoridad, ¿no? Ya lo comentaba justamente Claudia al inicio, pues el tema del interés legítimo deja fuera a muchas posibilidades de los litigios estratégicos que sobre todo tienen mucho énfasis en temas ambientales, ahora con el cambio climático y con todas las aportaciones que han hecho cortes internacionales, pues evidentemente esto sería muy difícil de comprobar cuando tenemos un daño específico a través del juicio de amparo, y esto pues nos colocaría pues evidentemente en un total estado de indefensión. Voy contigo, Luis Eliud Tapia. Él es profesor investigador de Derechos Humanos, un experto en esta materia. Me da mucho gusto que estés con nosotros, Luis. Y bueno, a ver, de lo que se ha dicho en la mesa,
buenas intenciones difíciles de aterrizar o buenas intenciones que pueden resultar ineficaces y hasta contraproducentes, necesidades de hacer cambios, hacer ajustes a la reforma a la ley de amparo, facilitar el trabajo de la autoridad, poner la reforma en el centro, poner a la autoridad en el centro de la reforma. ¿Dónde te posicionas respecto a todo lo que se ha dicho? Hola Pepe, gracias por invitarme y un honor estar aquí con las abogadas Fabiola y Claudia, y saludos a toda la audiencia. Lo primero que tengo que decir es que el amparo ciertamente no funciona como debería, no todas las personas pueden acceder a él y en esa medida coincido con que hace falta que tengamos un amparo más ágil, más accesible. Hay una crítica de hace mucho tiempo al amparo. Yo estaba leyendo al profesor Héctor Fixamudio decir el amparo es el procedimiento es dilatado y embarazoso, decía. Y ese amparo al que él se refería hace 70 años es el que tenemos. Tenemos la ley de 2013, pero no ha cambiado. Desafortunadamente, la propuesta, en mi opinión, prácticamente no sirve para nada en ese sentido. El amparo electrónico no lo inventa la propuesta que estamos teniendo en este momento. El amparo electrónico existe de la ley de amparo 2013, se empezó a usar más en la pandemia en 2020. El tema de los plazos, si se le pone a la autoridad de amparo, al juzgado de distrito, un plazo de 60 días y no se le dota de materiales para resolver el caso en ese tiempo, lo único que va a tener es un nuevo castigo del Tribunal de Disciplina Judicial recientemente creado y una justicia deficiente para las personas. En mi opinión, esta propuesta lo que hace es dificultar el acceso, porque el interés legítimo es la puerta de entrada. Dificulta, si uno logra saltar el interés legítimo, de suerte, la suspensión le quita posibilidades de ser concedida en todos los casos, porque hay que revisar que la propuesta prácticamente implica reiniciar la manera en que se interpreta una suspensión de amparo. Y tres, le quita dientes a los juzgados de distrito para que puedan obligar a las autoridades a cumplir. Este tema de la multa me parece una de las cosas más perversas, de que ahora se le cobre la multa al erario y no al servidor público que incumpla con alguna decisión, con no rendir un informe justificado, con no rendir un informe previo, con no cumplir una sentencia de amparo. En realidad es un incentivo para no cumplir con las sentencias. En ese sentido, me parece que se está pensando más en los intereses del gobierno bajo un supuesto interés público que en las personas que debemos acceder a la justicia federal. A ver, interesante, Claudia. A ver, dice Luis, el amparo no está funcionando como debiera. Y por supuesto, creo que nadie vamos a estar en contra de que el amparo es esencial para poner freno a los actos arbitrarios. Eso está, me imagino que fuera de duda, como acabamos de ver en todas las posturas hasta ahora. Sin embargo, también hay señalamientos de que no ha funcionado como debía funcionar. Y ahí hay un ejemplo que pongo sobre la mesa, lo leí hace un par de días, que decía, el problema, por ejemplo, del interés legítimo al que se han referido los tres, decía, es que ahora si se recorta o se reduce el interés legítimo solamente al interés jurídico, personal, individual y directo, y no al que pueda tener una causa, un grupo o un colectivo o un pueblo o una comunidad, etcétera, lo que se va a privilegiar es que quienes puedan presentar finalmente los amparos sea gente de dinero. ¿Por qué? Porque en muchas comunidades, pienso en comunidades humildes, justamente la posibilidad de hacer amparos colectivos también facilitaba la posibilidad de presentar esta clase de juicios. En cambio, si vas solo, pues tú tienes que cargar, digamos, con todos los costos que supone. ¿Cuánto cuesta meter un amparo de estos? Pues mira, no tiene un costo específico, depende. Pero, nosotros llevamos amparos pro bono, todos los despachos básicamente, y hay muchas fundaciones de abogados que los llevan. Pero, digamos, un amparo no te puede costar menos de 15, 20 mil pesos llevarlo, un amparo sencillo. O sea, eso, mucha presentación gente con más, eso vive 3 meses, ¿estás de acuerdo? Más 2 que luego meses. seguimiento y los claro. honorarios de los abogados, etcétera. O sea, el amparo en sí no cuesta, insisto, la justicia es gratuita, pero el abogado no le va a cobrar menos de eso
a cualquier persona que quiera presentar un amparo, y estoy hablando de amparos sencillos, porque hay amparos que son complicadísimos y que son millones de pesos los que se cobran por esos amparos. Estamos de acuerdo. Pero bueno, aquí también Luis decía algo muy interesante y que es el amparo no es accesible. Y con base en lo que tú estás diciendo, claro, no es accesible para los individuos en lo individual, valga la redundancia. Por eso los amparos colectivos eran tan importantes. Hoy, ¿qué va a pasar? Que los grupos los colectivos que están ayudando, representando a estas comunidades, ya sea por temas ambientales, sociales, indigenistas, da igual, van a empezar a tener que meter amparo por amparo. ¿Me explicó? Sí, a representar a cada uno, y es una locura. O sea, o por imagínate familia. una comunidad que se opone a la instalación de Y un que son parque ecológico 300, en tal comunidad, y son 300 los del pueblo. Pues van a ser 300 amparos. Van a ser 300 Y amparos. entonces eso va a volver loca a las autoridades. Y además tienen 60 días para resolver, y como decía Luis, no tienen suficientes elementos en muchos de los casos, porque también las restricciones pueden obrar en contra de las partes. Yo tengo 60 días, no quiero que me multen, entonces resuelvo lo que sea, lo que se me ocurra. Y además jueces sin experiencia, como los hemos visto, vamos a ver qué van a hacer. Entonces, y ahí un amparo, cuando ya es un amparo directo, ya no tiene una siguiente instancia, y un amparo indirecto, pues tendrá la revisión y se acabó. Y si no está bien hecho, pues ya te amolaste, me explico, ya no hay nada que hacer. Entonces, sí, el tema de los amparos colectivos es sumamente grave, y es porque tienen que acreditar el interés directo. Yo podría haber pedido un amparo en contra del Tren Maya porque me interesa mi país, porque yo soy parte de este territorio, el territorio nos pertenece a todos los mexicanos, pero no me lo hubieran otorgado, ni la suspensión ni nada, porque no tengo una afectación directa, porque no vivo ahí. Ahora, es muy interesante ese punto, déjame ir rápido con Fabiola, porque, a ver, Fabiola, en el ejemplo que acaba de poner Claudia, por ejemplo, del Tren Maya, cualquier mexicano podría decir interés legítimo, por supuesto, porque si eso va a afectar a la selva de mi país y eso tiene repercusiones en el medio ambiente, bla, 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 pues sí, claro que me va a afectar a mí, pero parece un interés difuso. Y entonces ahí una de las críticas a la forma de funcionamiento del amparo y a un poder contramayoritario, como por ejemplo el de la Corte, es pues preguntarse y hasta dónde puede llegar las decisiones de la Corte para frenar, para impedir o para aceptar que se suspenda una obra o un programa de gobierno. Y en este caso estamos hablando de los del López Obrador, que fueron los icónicos, las obras de su sexenio, pero a cualquier gobernante le podría pasar. Y yo te preguntaría, ¿dónde está la frontera? ¿Hasta dónde puede llegar el Poder Judicial para impedir obras del Poder Ejecutivo? Pues yo creo que la frontera no existe cuando están planteándose derechos humanos, y creo que pues parte de esta discusión es justo que el artículo primero nos deja muy claro que todas las autoridades tienen competencias asignadas, y que desde esa perspectiva no se trata de pues desafíos entre poderes o invasión entre poderes. La función principal que ejerce un poder judicial pues es justamente la vigilancia de que los actos, las normas de carácter general se apeguen a la Constitución. Entonces, si hay una obra pública o si hay, por ejemplo, una infraestructura como el Tren Maya que atenta contra estos derechos, la obligación del Poder Judicial tendría que ser vigilar que estos actos sean apegados a la Constitución. Y aquí yo pondría también sobre la mesa dos puntos importantes que son: digamos, una lógica que se ha venido desarrollando ya desde hace un tiempo importante. En temas ambientales, por ejemplo, hay principios mucho más evolucionados, como el principio precautorio, como esta posibilidad de que las y los jueces incluso puedan suspender, ¿no?, cuando hay un peligro inminente, aunque no exista evidencia científica de que va a llegar a ocurrir, justo para paralizar ese acto y que en algún momento pueda ser tan gravoso el daño que se dé al medio ambiente que sea irreparable, ¿no? Entonces, me parece que es una preocupación muy importante, y yo pensaría o lo vincularía justamente que si hay una deuda que tiene esta
pues reforma o propuesta de reforma es justamente la que está vinculada con personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Muchas de las voces o de las críticas que ha tenido el juicio de amparo están vinculadas a que es un juicio técnico, es un juicio lento, que acuden solo especialistas, es un juicio que antes requería el interés jurídico como un derecho público subjetivo y que dejaba fuera esto justamente que estás mencionando, ¿no? Ya en algún momento, pues con la evolución y justo cuando se da la reforma de 2011 y luego la reforma que se da a la ley de amparo en 2013, pues se habilita de forma mucho más puntual el interés legítimo. Pero es de hacer notar que en otros procesos donde participan, por ejemplo, autoridades, el interés que se requiere es legítimo. Y es curioso que en el juicio que está dedicado o que va enfocado a personas, nos exijan la existencia de un interés jurídico. Evidentemente esto cierra con la puerta del acceso a la justicia. El acceso a la justicia, pues ya lo decía Eliud, ahora que hablaba del maestro Fixamudio, pues se plantea como el derecho de los derechos, porque es el que permite materializar otros derechos, de tal suerte que si nosotros limitamos este acceso a la justicia, pues dejamos fuera un montón de interpretaciones, un montón de derechos que pueden materializarse en distintas materias, no solamente diríamos en temas medioambientales, ¿no? Hay una rica jurisprudencia hasta este momento que se ha desarrollado justamente por el juicio amparo, que reconoce los derechos reproductivos y sexuales de mujeres, que reconoce el derecho a la educación, que evita la discriminación, que habla de la voluntad procreacional, o sea, muchas cosas que me parece pues quedarían en el abismo, y yo creo que hay algo importante que además de todo lo que ha dicho la doctora de Buen, ¿no? Pues que justo se vincula con la reforma judicial. Yo creo que aquí hay que destacarlo, ¿no? Me parece que es como la segunda parte, es decir, ya vino la reforma judicial y ahora lo que acaba de completar con este proceso sería la reforma a este mecanismo tan importante. Bueno, a ver, sin duda, esto sí, la lógica no está encadenada de la reforma judicial y la transformación de la justicia que ha impulsado la 4T desde el sexenio de López Obrador y Pero yo te diría, Luis, te preguntaría, tú mismo acabas de decir que esta reforma, en caso de que se apruebe en los términos de que se presentó, debilitaría la acción de los propios jueces porque los dejaría sin dientes para poder obligar o exigir que se cumplan con las sentencias. ¿No te parece un poco contradictorio? Sí, me parece que hay una contradicción porque se está queriendo vender la reforma como una reforma que hace ágil al amparo y que favorece el acceso a la justicia. Eso nos dicen quienes la promueven, ¿no? La presidenta de la República, las funcionarias y funcionarios de su gobierno. Pero si les quitamos a las autoridades de amparo, a juzgados de distrito, a tribunales colegiados, las herramientas que tienen para hacer ejecutables sus decisiones, una cosa sencilla, uno presenta un amparo, logra por obra del destino lograr acreditar el interés legítimo, ¿no? Después de un esfuerzo argumentativo complejísimo, que no me dejarán mentir aquí mis colegas, se concede la suspensión, se ordena la suspensión y la autoridad, llámese presidente municipal, llámese un diputado, se niega a cumplir la suspensión. ¿Qué tiene para hacer cumplir sus determinaciones un juzgado? Multas. Y le dicen, se va a cumplir esa multa, pero la va a pagar la autoridad responsable, viene del erario. Entonces no tengo ningún interés en hacerle caso a rendir mi informe justificado en 15 días, que básicamente es la primera respuesta que tiene la autoridad frente a un acto reclamado o una ley que puede afectar derechos humanos. Oye, y Y ahí, lo otro perdón que te interrumpa, pero incluso si luego el fallo es contrario al Estado, pues entonces el Estado puede decir que no puede cumplirlo porque material y jurídicamente no es posible. ¿Es correcto? Es así, eso no lo inventa la ley, eso ya existe, digamos, el procedimiento de alegar que es imposible material o legalmente el cumplimiento de una sentencia. Eso está bien, a veces pasa, o sea, porque puede haber un escenario en el que
se concede el amparo contra un delito que es inconstitucional y cuando ya viene el cumplimiento ya se derogó el delito. O puede ser que se conceda el amparo para que no se traslade una persona de un penal a otro y cuando se va a cumplir el amparo la persona ya está en libertad. Hay imposibilidad material, no hay problema. El problema es que se introduce a la ley de amparo esa posibilidad y es como un llamado a la autoridad para decirle, alega imposibilidad de cumplimiento legal y material. Eso es el problema. Parece que se le está diciendo, genera imaginación, creatividad y nuevas oportunidades de no cumplir sentencias de amparo. Y solo quería decir una idea rápida. Sí. Al final van a provocar que quienes no tienen acceso a la justicia lo tengan aún más complicado y quienes de verdad utilizan el amparo de manera perversa lo sigan haciendo porque van a tener acceso a defensa legal especializada. Entre más complicado es, más difícil es el acceso a la justicia para la población en general y más, digamos, y se generan incentivos para que quien lo use perversamente siga en ese mismo camino. Bueno, a Eso ver, es de lo triste hecho, de... no, pones ahí, pones en la mesa un punto central al que regresamos después de este corte y es uno de los principales argumentos que está utilizando el gobierno para defender esta propuesta, es decir, que hay que evitar los abusos que también se han dado en el juicio de amparo, sobre todo a los que se han acogido, como tú acabas de señalar, pues gente que lo utiliza de manera perversa, sobre todo defraudadores o incluso para evadir impuestos. Regresamos, vamos a una pausa rapidísima y volvemos con ese punto y algunos ejemplos concretos. La iniciativa no está limitando el derecho de defensa de aquellas personas que son deudores fiscales. Lo que sucede es que después de un largo camino, cuando ya la Corte o un tribunal colegiado, si esta decisión ya no es recurrida, establece de manera firme el monto de un crédito fiscal, ¿qué sucede? Este crédito ya no puede ser cuestionado. Viene el procedimiento para ejecutar, para cobrar el crédito. Y hasta este momento se ha abusado porque muchos deudores fiscales, contra todos los actos del procedimiento de ejecución, promueven amparos, juicios de nulidad, recursos administrativos. Ahora lo que se propone es que todos los actos intermedios del procedimiento de ejecución ya no sean recurribles, solo el acto final. No se afecta a la defensa, se limita el abuso de la defensa. Estamos de vuelta en blanco y negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la reforma, de la iniciativa de reforma que envió la presidenta Sheinbaum al Senado para la ley de amparo. Y como acabo de escuchar, uno de los argumentos centrales en palabras de Saldívar es que dice no, la iniciativa no va a limitar las posibilidades de defensa de los deudores fiscales. Lo que va a hacer es poner término a esa clase de juicios que en algunos casos podían irse de amparo en amparo hasta acumular más de una década. Claudia de Bueno, ¿qué opinas? Sí, bueno, ha habido un abuso brutal, sí es cierto, totalmente. No sé si tú te acuerdas, antes los taxis andaban amparados porque no tenían placas, ¿te acuerdas? Sí, entonces los paraban claro. y aquí está mi amparo, ¿no? Sí. Bueno, y como esos había un montón de changarros que tenían un amparo para poder funcionar. Además cuando, si mal no recuerdo, fue un episodio en el que es que el gobierno quería meterlos y regularlos y ponerlos en orden. Exacto. Por eso le estaban pidiendo las placas y como ellos no tenían placas, entonces alegaban que no podían trabajar y por tanto es un derecho humano, ¿no? El sí, derecho claro. a trabajar. Y además, bueno, eran suspensiones, no tenían un amparo, tenían una suspensión, pero la suspensión iban haciéndolo largo. Pero bueno, en el sentido de que sí, en los temas de impuestos, etcétera, pues, o la suspensión de las obras fundamentales para el Estado, es incómodo tener un amparo, una suspensión, y ahora eso ya no va a poder suceder porque habría que demostrar el interés legítimo para que estas obras se suspendieran. En materia de las obras emblemáticas, por así decir. De obra pública. En general opera para cualquier obra pública. Que te van a, ¿cómo se llama?, expropiar tu casa porque cerca va a pasar una calle. Dices, pues cerca, pero no sobre mi casa. ¿Por qué si va a pasar a 50 metros me expropias mi casa? ¿No? O sea, ahí hay cuestiones que se tendrían que revisar caso por caso.
Tal cual. Sí, por supuesto. Pero ese es por un lado, y sí hay abusos. Yo tengo un asunto que tiene 31 años, pero fíjate, sí, de amparos. Después de 8 amparos lo ganamos en el 2005. 8 amparos, 31 Después de años. 8 años. Ya en el 2005 empezamos, 2006 empezamos con la ejecución de sentencia. Ya van 20 años, básicamente, y no se ha terminado. ¿Y se puede saber de qué era? Es un asunto de un banco que le sustraen su gente, sustrae todos los recursos de una importante empresa de Cuernavaca y entonces los dejan quebrados. Y entonces el mismo banco le dice, yo te puedo prestar porque pues nadie te va a prestar, no tienes dinero. Y entonces les prestan dinero con una tasa de interés brutal y el anatocismo y lo que tú quieras. Entonces la condena dice, págale lo que le robaste, lo que le debes como la canción, pero con la misma tasa que cobraste tú, de la misma manera. Y entonces el banco está vuelto loco porque, claro, pues esto va exponencialmente, ¿no? Pero llevamos 20 años, imagínate, es una locura. Claro, yo estaría a favor de que eso ya no sucediera, pero la verdad de las cosas es que esos son los menos casos. La gran mayoría de los casos se resuelven en amparo, revisión y se acabó. Sí, bueno, pero 31 años de verdad eso... No, es una locura. O sea, no estamos ni de lejos pensando en justicia pronta y expedita No. en situaciones como esa. Y voy contigo, Fabiola, porque, a ver, el tema que ponemos sobre la mesa es central. Digo, tenemos casos en la discusión pública sobre también pues, amparo tras amparo y créditos fiscales que no se cobran y reclama la autoridad desde hace pues, más de 10 años, por ejemplo, en el caso del Grupo Salinas. ¿Qué opinas de esto? Y además la respuesta luego es política. Pide el dueño del grupo negociar con la presidenta. ¿Qué opinas ahí? ¿Cómo está jugando? ¿Cómo afecta eso la propia credibilidad del juicio de amparo? Pues por supuesto que la afecta y mucho, porque no tendría que haber un planteamiento pues político. Los juicios se resuelven desde la objetividad, desde la neutralidad, y yo creo que eso nos permite también recalcar la importancia que tiene la suspensión. A propósito de estos juicios y de estos casos, pues no perder de vista que la suspensión lo que hace es paralizar para evitar que haya un daño en algún momento irreparable. Y yo creo que si dejamos fuera esa posibilidad, pues también dejamos fuera muchos derechos. Tú pones sobre la mesa el tema de los créditos fiscales, pero también hay otra serie de amparos que dilucidan sobre otras cosas como son petición de un medicamento, ingreso a un hospital, o sea, cosas que son realmente urgentes y sobre las que el juicio de amparo había avanzado mucho. El juicio de amparo, ya lo dijo Eliud, que justamente la justicia digital no es nueva, no se incorpora recientemente en esta propuesta constitucional. La tenemos con especial énfasis en la pandemia, pero lo permitió eficientar también la justicia, ¿no? También permitió que, por ejemplo, se presentaran muchas peticiones a través de estos mecanismos. Obviamente no se considera en esta propuesta que no todas las personas tienen acceso a mecanismos como Internet o a recursos técnicos que les permitan plantear la defensa, y obvio que también esto reduce muchas posibilidades, ¿no? Otra ventaja que ya teníamos y que también se ve ahora limitada, pues teníamos el juicio por la comparecencia. Inicialmente el amparo cuando surge tenía muchos tecnicismos, muchos más de los que imaginábamos. Se decía incluso cuando nosotros lo enseñábamos en las aulas académicas, lo enseñábamos con el estricto derecho, con el principio, ¿no?, de definitividad, con toda la técnica jurídica. Y ahora pensábamos con pues las excepciones que tenían sobre todo personas en condiciones de pobreza, personas indígenas, ¿no? O había casos, fíjate, que eran muy anticipados a una justicia progresiva, porque incluso podía decretarse el auto de suspensión sin que se hubiera dado todavía el auto de admisión de demanda. Esa sí era la figura que nosotros esperaríamos evolucionara en las condiciones. A ver, ni siquiera había entrado o había sido aceptada una demanda y ya se había suspendido por si acaso.
cuando se trataba de algunas consideraciones específicas que ponían, por ejemplo, en riesgo derechos que podrían perderse materialmente si no se presentaba esta suspensión. Entonces, me parece que sí era un juicio adelantado con sus salvedades. Evidentemente, siempre la academia intenta proponer para mejorar, pero a mí me parece que ese es un ejemplo idóneo, el amparo buscador cuando se trata de personas desaparecidas, que obliga a que haya Ujú. una investigación ministerial apegada en términos o estándares nacionales, constitucionales, interamericanos, por ejemplo, ¿no? Oye, Entonces creo que sí perdón, había perdón que te evolucionado interrumpa. mucho. Del amparo buscador, Sí. ¿tienes algún ejemplo de éxito? ¿Alguno que haya sido o haya incidido decididamente en la protección de algún derecho de algún desaparecido, de alguna persona que esté Pues yo sin diría no localizar? solo uno, varios. Ajá. Varios, porque las madres buscadoras son las que activaron esta posibilidad de que el amparo perdiera ese formalismo para que pudiera servir como un mecanismo. Y yo, pues no te podría dar ahorita los números de amparo, pero sí han existido casos donde en esa búsqueda pronta que se requiere para que la autoridad vaya a los cuarteles o a los espacios donde las personas se presume que pudieron estar, pudiera garantizar que se encontraran con vida, ¿no? Entonces, creo que es un mecanismo que no solamente pues atiende a temas como los ya puestos en la mesa, sino sobre todo esta vivencia, ¿no?, que se tiene. Al final del día, el juicio amparo persigue un propósito principal que está asociado al tema de los derechos humanos, ¿no? Ya lo han mencionado en la doctrina, pues se ha planteado como un recurso de legalidad. Evidentemente también ha tenido críticas porque ha tenido una deformación, lo decía Emilio Rabasa, hay una deformación en el juicio amparo y parte de esto es justo lo que se ha discutido, el amparo para efectos, ¿no? Ir promoviendo el amparo tras Exacto. amparo y a veces Para llegas al final Claro. y se pierde. justo para dilatar la justicia. Exacto. Y a ver, ahí hay una cosa interesante, Luis, que Fabiola, digamos que acaba de hacer una defensa de todas las ventajas o todas las protecciones que se podrían perder en caso de que se apruebe esta ley frente a evidentes abusos y desventajas como la de defraudadores o evasores o quien se ampara para efectos para retardar a la propia justicia. Y cuando la oigo, no sé tú, pero pareciera como esta vieja situación de querer tirar con esta iniciativa el agua sucia, pero con todo y niño. Sí, o sea, ese es el problema, en realidad, que Ujú, se identifica el mal uso, ujú. pero no se hace una propuesta quirúrgica que vaya y atienda el problema. Y por cierto, quiero decir que sí me tocó como abogado presentar amparos por desaparición forzada. Me acuerdo en un caso en Guanajuato, mamás de personas desaparecidas estaban desaparecidas a su vez. Presentamos un amparo. Yo trabajaba en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Presentamos un amparo en línea sin firma electrónica y eso permitió ubicarlas. Entonces, digamos, es evidente que ese tipo de figuras son útiles. Ahora, si lo que se quiere es limitar el mal uso del amparo por los grandes contribuyentes, ¿por qué no se pensó en eso, en los grandes contribuyentes? El problema es que solamente se piensa que pagan impuestos los que tienen mucho dinero. O sea, no solo Salinas Pliego tiene que pagar impuestos, todo el mundo tiene esa obligación. Y entonces, este tipo de reformas no hacen una diferencia y le dan un poder extraordinario al SAT, que se equivoca, que calcula mal, que puede dejar a la gente sin dinero. La unidad de inteligencia financiera puede ser utilizada por motivos políticos en México, no en otro país. Hay ejemplos. No quiero decirlos aquí ahorita, pero ha sido usada por razones políticas para asegurar cuentas y no se piensa en eso. La suspensión básicamente está haciendo que empiece de nuevo el estudio, no para los amparos fiscales, para todos los amparos. Y eso me parece que es una idea incorrecta. Si lo que se quería era limitar la suspensión para cosas muy específicas, como ha venido pasando con la evolución del amparo, entonces solamente se tenían que haber cambiado las causales, pero no. Si uno revisa el artículo 128 de la propuesta de reforma, en realidad están poniendo candados adicionales para conceder suspensiones y esos candados van a afectar a la mayoría de la población y los abogados pues sabemos cómo hacerlo, ¿no? Para eso nos pagan. El problema es Claro. que van a Ah, terminar afectadas las personas en su mayoría.
Pues en efecto, me tengo que ir un corte rapidísimo, pero como acabas de decir, Luis, a veces es tan delgada la frontera entre una iniciativa que busca objetivos como los que enumera la propia reforma al amparo y las cuestiones políticas o las fronteras políticas tan endebles que la acompañan y que luego además la desatan, como veremos en un momento en nuestra última bloque. Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito. Esos tiempos ya quedaron en el pasado. No es asunto de sentarnos a negociar que sí, que no. Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso en particular. Entonces, él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague. Pero es importante que todos lo conozcan. Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo. Nosotros nunca vamos a cerrar la puerta a nadie. Pero negociación de la ley, nunca. Negociación de la ley, nunca. Ahí tienen las palabras de la presidenta en relación al caso del grupo Salinas y de los grandes contribuyentes. Su presidente pidió públicamente poner una mesa técnica de diálogo para ver lo de los créditos fiscales que se están cobrando. Y yo te preguntaría, Claudia, en eso estamos de acuerdo, negociar la ley nunca, pero es que ha sido el gran problema. Ha sido el gran problema y especialmente con grandes contribuyentes como estos. No sé con lo que opinas tú. Sí, siempre se ha negociado la ley, no te puedo decir que no. Y bueno, la presidenta tiene razón, no debería de negociarse la ley. Lo que él no quiere negociar, no quiere negociar la ley, lo que él quiere negociar es su crédito. Es el precio. Es el costo, es el precio. Costo. Pero bueno, yo me pregunto, pues sí creo que te puede tener derecho a sentarse en la mesa, aunque son créditos, entiendo yo que ya están fincados y que ya no se pueden pelear, pero bueno, hacer un convenio para pago, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una cerrazón propia de una situación hasta personal, de ya una animadversión con el grupo Salinas. Y me parece que es un error el no sentarse a negociar el pago de estos créditos fiscales. Yo creo que... Bueno, porque es que además, de hecho, ese tipo de negociaciones fiscales con Hacienda lo hace cualquier deudor. Lo hace cualquier deudor individual. Voy con ustedes rapidísimo, Fabiola y Luis. Y como acabamos de ver, la presidenta dijo, estamos abiertos siempre al diálogo. Y me voy con esta pregunta porque uno pensaría que una reforma de esta naturaleza que viene del propio gobierno siempre genera, evidentemente, polémica y suspicacias. Y si la presidenta está abierta al diálogo, pues tendría que haber habido un parlamento abierto. Algo por ahí impulsó Movimiento Ciudadano en el Senado para tratar de armar un diálogo, pero Morena se negó. ¿Qué les parece? ¿Cómo califican el rechazo, digamos, al Parlamento, que lo único que está convalidando pues un poco son las críticas de que no quieren justamente dialogar, al revés de lo que dice la presidenta? Pues me parece que son simulaciones, ¿no? O sea, que cuando no hay un parlamento abierto en un mecanismo que se va a modificar, que es tan importante para la ciudadanía, pues es un peligro, evidentemente. Yo no dejaría de considerar adicionalmente en esta, obstaculización de la participación de la academia, de las y los abogados, de quienes en realidad utilizan el mecanismo, pues otras figuras que también son importantes, ¿no? Y ponerlas también sobre la mesa, a lo mejor solo como punto de desafío futuro, ¿no? El tema del recurso judicial efectivo desde la perspectiva del derecho internacional, particularmente la Corte Interamericana, se pronuncia en que todas las personas tienen derecho a un recurso que las ampare y se refiere justamente a esta garantía. Y dos, pues también el tema de la reparación integral del daño, que creo que queda detrás de esta propuesta. Ya lo explicaban justamente mis colegas cuando hablan de esta imposibilidad material que ya existía, ¿no? Para dar cumplimiento,
pero creo que también queda muy abierta la puerta y eso también implica que el acceso a la justicia pues no se cumple. Creo que si queremos contribuir en estos parlamentos, me parece que tendría que ser una discusión pues más abierta y eficiente y que no ocurra lo que ocurrió con la reforma judicial. Fabiola, muchísimas gracias. Fabiola Martínez, del Departamento Regional de Derecho, integrante del Observatorio de Justicia del TEC. Y cierro contigo, Luis. Apertura al diálogo, pero sin parlamento. ¿Cómo ves? Sí, o sea, si querían escuchar a las personas, hubieran invitado a las víctimas, hubieran escuchado a personas que promueven amparos directamente, a familiares de personas desaparecidas, a personas de colectivos, y no solo para discutir un texto ya acordado y con al cuarto para la hora, sino antes de empezar el proceso, para no hacer una simulación, escuchar algunas voces técnicas, cambiar solamente cosméticamente la reforma, pero mantenerla en su esencia. Me parece que ese es un gran pendiente de los procedimientos de reformas legales en los cuales, lejos de abrir las discusiones a la población, en realidad se imponen mayorías en el Congreso y se aprueban reformas que son prioritarias para la administración, pero no precisamente para el pueblo que dicen defender y en el que supuestamente justifican todas sus reformas. Yo, de último, solo diría que vamos a ver si esta reforma se aprueba y vamos a ver, ya lo decías al principio, Pepe, si llega a la mesa de la Suprema Corte, porque este es el tipo de casos donde se va a revisar si esta nueva integración va a ser independiente y no si se otorga. O sea, no copias. primera gran prueba para la nueva Corte, ¿cierto? Así es. Bueno, y Así para lo su veo. presidente, que además fue un defensor del interés legítimo de las comunidades indígenas para muchos de los asuntos que impulsó y que ganó. Te agradezco mucho, Luis. Ha sido un placer tenerte junto con Fabiola acá. Luis Tapia, abogado, profesor, investigador, especialista en derechos humanos. Y Claudia de Buen, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, Claudia. Te agradezco mucho, un placer. Muchas gracias. Claudia de Buen, expresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muchas gracias a los tres, pero sobre todo a usted que ha estado con nosotros hoy acá en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves 10:30 de la noche. Que le vaya muy bien. Buena semana. Adiós.